La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Gerardo Berlanga Gótez, director de Obras Públicas de Torreón. Gerardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos vía telefónica. Muy buenos días, Juan, y a tus operadores de cabina y a todos tus radioescuchas. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio la información del estado de las obras del teleférico y el Metrobús tras las lluvias, cuáles fueron las afectaciones y cuáles serán los retrasos que sufrirán debido a este fenómeno meteorológico. Bueno, Juan, toda lluvia de una u otra manera te afecta a las obras en mayor o menor grado. En lo que respecta al Metrobús, en los tramos donde se está abriendo caja para meter lo que es el concreto hidráulico que soportará a la ruta del Metrobús, ahí pues son retrasos menores, ya que solamente se te llena de agua una zanja de aproximadamente 15 a 20 centímetros de espesor, misma que ya al siguiente día prácticamente estaba seca, y el retraso habrá sido de un día y medio en esos tramos de obra. En lo que respecta a la terminal Nazas, por todo el caudal de agua que baja por la Musquis y la Ramos Arizpe, la excavación que alberga lo que es la terminal Nazas, la cual ya cuenta en una 70% con los muros de concreto, se nos llenó de agua, misma que ya para la noche de ayer estaba también ya vacía. Se habló con el dueño de la constructora que trae la obra, y el retraso en ese punto nos llevará de aproximadamente hasta 3 días. Ya el día de mañana podrá estar trabajando como si no hubiera pasado nada. Fue un retraso de máximo 3 días en el lugar. Ahí comentarte que del lado norte, donde está la gasera, y ya se está también haciendo las negociaciones con ellos, la excavación va a continuar hacia aquel lado, justamente donde está la apariencia de un desgaje, que no es desgaje, es la sobreexcavación que hay para instalar los muros. Comentarte que los vecinos alarmados, digo con justa razón por ver una excavación ahí llena de agua, no corren riesgos. El día de hoy se está convocando a una rueda de prensa para explicar de manera gráfica y más técnica a todos los medios, de manera muy puntual, el por qué no están corriendo ningún riesgo y cómo la obra es segura, y contestar cualquier detalle que nos quisieran preguntar ustedes los medios. Sí, ayer Elías Agüero, el miembro del Consejo Morelos del Centro Histórico, en el programa Trayecto habló sobre las afectaciones a los comercios del Paseo Morelos e hizo referencia concretamente al drenaje que se había colocado precisamente para evitar este tipo de inundaciones como la que se dio el martes y que definitivamente pues no funcionó. ¿Qué es lo que podría contestar Obras Públicas al respecto? Mira, al respecto te comento lo siguiente. El drenaje desde el punto de vista técnico funciona perfectamente bien, tan es así que de la Zaragoza a la Rodríguez, la Morelos no tuvo agua, y posteriormente la Acuña hasta la Alameda tampoco. ¿Por qué entre Rodríguez y Acuña durante la lluvia y un lapso de tiempo pequeño posterior a la lluvia se mantuvo agua en ese lugar? Bueno, justamente lo que es la Matamoros, lo que viene siendo la Allende, posteriormente la Ocampo y la Escobedo, no sé si se fijaron en la lluvia antepasada y la que tuvimos el día de antier, se anegaron esas calles de una manera inusual. Los propios personas que habitan ahí, tienen negocios, pues te dicen en 40 o 50 años jamás se nos habían inundado estas calles como la Escobedo, la Ocampo, la Allende, la Matamoros, como sucedió. Esto obviamente evidencia que lo que es el drenaje sanitario del centro de la ciudad de Torreón pues está en el límite, y estas últimas lluvias ya no fue capaz de llevarse el agua que normalmente se conducía a través del propio sistema sanitario, ¿no? Ahí va a haber una agenda pendiente para seguir invirtiendo en lo que es drenaje del centro histórico, porque se requiere. Nuestro cárcamo que está acá en la Alameda funcionó correctamente, ya se va a interconectar también a otra línea pluvial que va a llevar hasta el bosque para todavía hacerlo más eficiente. Pero volviendo al tema de la Rodríguez, Acuña, ahí tuvimos un remanso enorme de agua que venía desde la Matamoros, desde la Allende, y el drenaje pluvial efectivamente de la Morelos no está diseñado para jalar el agua de toda aquella zona. Le puedes preguntar a cualquier vecino de la Allende, del Escobedo, del Ocampo, en la historia se habían llenado esas calles con esa cantidad de agua.
Entonces, eso fue lo que nos repercutió justamente en esa cuadra en particular. ¿Por qué en las demás no? Bueno, porque en las demás justamente la corriente es tan marcada de la Revolución hacia la Independencia que el agua corre con mucha facilidad. Y en esas dos calles, lo que es la Rodríguez y la Acuña, la pendiente es mucho menor en el sentido de Revolución a Independencia. Y pues ahí lo vimos, ¿no? Vivimos una laguna enorme en todo el centro histórico, incluyendo la Colón, situación que nunca se había visto en la historia de Torreón. Si bien hubo sectores en los que al día siguiente de la lluvia ya se habían desaguado, hubo algunos otros donde todavía hasta el día de ayer por la tarde había encharcamientos, como en el caso de La Juárez, entre lo que es la avenida Xochimilco hasta el Boulevard Saravia. ¿A qué se debe esto, Gerardo? Sí, bueno, realmente hay que recordar que Torreón es plano, lluvias de estas que la Conagua nos reportó 90 milímetros aproximadamente acá en el poniente. En el resto de la ciudad fue una lluvia de aproximadamente 30 milímetros, que aún así es una lluvia importante. Pues la ciudad de Torreón no existe drenaje pluvial en sí en la ciudad como tal. Los puntos donde se ha invertido pluvial, te puedo decir, Provitec, no tuvimos ya ningún problema, como aquel entonces la discusión con los vecinos de que si se prendían las bombas o no. Ahora estuvo personal a tiempo por parte del municipio. Cayó una lluvia fuerte, no tuvimos un solo problema ahí, no tuvimos problema en Torreón Residencial, no tuvimos problema en La Roma, no tuvimos problema en Residencial del Norte, en Sección 38, en Mairán, en Torreón 2000, que son colonias donde sí hubo una inversión para resolver un problema pluvial. Y en todas esas zonas que te estoy mencionando no tuvimos ningún reporte de agua que se metiera a las casas. Claro que hubo encharcamiento, porque tampoco estos sistemas pluviales pueden retirar el agua a como comúnmente se dice a paso de lluvia, pero sí funcionaron bastante bien, tan es así que no hubo quejas en todos esos sectores. Eso es lo que te puedo decir. En el resto de la ciudad pues hay situaciones donde hay encharcamientos, como pudo formarse un encharcamiento fuerte en Revolución y Juárez, acá donde me comentas también en Juárez y Francisco Saravia. Se tardó más en que el propio drenaje sanitario se estuviera llevando el agua, pero al final de cuentas a la vuelta pues ya de un día ya el agua se fue, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que las principales vialidades de Torreón al siguiente día a temprana hora ya estaban al 100% en circulación, según nos reportó el director de Tránsito y Vialidad. Gerardo, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Gerardo, para preguntarte, mira, luego se presta todo esto de especulaciones, sobre todo en un sector que generalmente no se inundaba y hoy prácticamente Torreón Jardín, por ejemplo, se inundó por completo. Yo escuché algunas voces que decían, bueno, y esto nos estará pasando porque no se conectó el drenaje ahora que se están haciendo las obras del Metrobús, o habrá alguna influencia directa de las obras del Metrobús en el encharcamiento. Absolutamente ninguna. De hecho, la colonia de Torreón Jardín lo puedes consultar con los colonos, con el presidente de los colonos y las áreas técnicas ahí que manejan el tema del agua y el pluvial. Es la única colonia de la ciudad de Torreón que tiene todo un sistema de drenaje pluvial y drena sus aguas allá a lo que es el lienzo charro, a una especie de lagunas que manejan ellos, y no tiene absolutamente nada que ver con el Boulevard Revolución. Y ahí está la prueba. Digo, pues fue una lluvia considerable, que el drenaje pluvial funciona, llena sus lagunas. Sin embargo, fue tal la lluvia que ya no cabe tanta agua y automáticamente se te encharca la colonia en algunos otros puntos. Sí, entiendo, pero sí es importante que tú lo aclares porque estas explicaciones de pronto surgían de manera espontánea. Ahora déjame preguntarte algo. Incluso ayer en redes sociales también salió lo que le llamaba fake news, pues de que estaba clausurado el puente planteado del acceso pues a Torreón por motivos de la estación Asas. A ninguna hora, en ningún momento, por parte de las autoridades de Torreón se cerró la circulación. El 1140 en Gómez Palacio sí se anegó al 100% de agua. De aquel lado sí hubo cierres, si no totales, parciales, y disminuyó a un 5 o 6% el aforo del lado de Gómez a Torreón, pero fue por un motivo de la ciudad vecina. De este lado jamás hubo un operativo a ninguna hora del día, ni incluso cuando estuvo lloviendo, que se cerrara la circulación. Entonces lo que se está haciendo de drenaje pluvial en las obras del Metrobús, ¿funcionó al 100%? En lo que viene siendo el Revolución de obras pluvial, traemos todo lo que son los sanitarios nuevos, que si antes traíamos 18 pulgadas, ahora nos estamos yendo a 26 y a 36 pulgadas.
las partes bajas se está conectando al propio drenaje sanitario. No hay un pluvial independiente a lo largo del Revolución. Se llama pluvial a que sí estás generando bocas de tormenta para canalizar el agua en ciertos puntos bajos al drenaje sanitario, que con el cambio de colectores a mucho mayor diámetro, pues va a tener capacidad. Entonces no hay drenaje pluvial, hay un nuevo drenaje sanitario, y ese tendría que ser suficiente junto con las bocas de tormenta para desaguar el Revolución. Ajá. Ahora déjame volver al tema de la estación Asas. La maquinaria que quedó bajo el agua, ¿la pérdida es para el constructor? No, de hecho no es pérdida. Hace rato le comenté a Juan que va a haber una rueda de prensa a las 10:30 donde va a estar también el constructor, personal de obras públicas, de habilidad y protección civil, para, más que nada, para aclarar esto de que se cerró la circulación, poderle preguntar al propio dueño de la empresa sus afectaciones. Lo personal me comentó que para él sus máquinas, que se le ha llenado de agua, solamente es esperar que se sequen las partes eléctricas, cambiar el aceite y vuelven a prender. O sea, ahí no hay ningún daño más que un cambio de aceite hacia acá. O sea, si volviera a caer una lluvia típica ya con la estación construida, ¿se volvería a negar? Para nada, es algo similar a como está el estacionamiento subterráneo de la Plaza Mayor. Podrá tener filtraciones como cualquier subterráneo. Para eso existirá sus atarjeas en la parte baja dentro de la estación Asas, conducirán algún pequeño escurrimiento y ese se bombea directamente al río. Pero lo que viste pues es evidente que no. ¿Qué pasa en una obra que donde tú vas a tirar pavimento y hiciste caja y tienes una profundidad de 15 centímetros? Llega la lluvia y se te llena de agua. Pues lo mismo pasó con el terminal NASA. Lo que pasa es que al ser más profunda, de 2,5 metros, 3, pues se ve más aparatoso, pero no es más que una obra en proceso que se te llena de agua. Gerardo, otra de las afectaciones graves después de la contingencia por el fenómeno meteorológico, sin lugar a dudas, es el del pavimento y la gran cantidad de calles que de por sí ya estaban deterioradas. Ahora con lo del martes se deterioraron aún más. ¿Qué pasará con el programa de pavimentación que se estaba realizando? ¿Se va a continuar o se tendrá que cambiar para bachear los lugares donde quedaron los huecos por las lluvias? ¿Qué plan se tiene al respecto? Sí, bueno, por un lado, sí es buena observación la que nos haces tú o los propios ciudadanos. El gobierno del Estado trae 3 grandes programas de pavimentación que continúan todavía, junto con lo que está haciendo el municipio a través del sistema de mantenimiento vial. Y sí es correcto. Deberá haber una junta en la que cómo reorientar justamente los recursos que se tienen y ver si la ley lo permite, que desde mi punto de vista sí es factible, para cambiar parte de los recursos que se tiene para pavimentar ciertas calles en colonias, ahora direccionarlo a un bacheo mucho más extenso en lo que es la ciudad, por lo que está ocasionando las lluvias. Oye, pero el gobierno del Estado suspendió el programa de pavimentación precisamente por el recurso que se destinó a la edificación del cuartel una vez que Chihuahua no aportó la parte que se había comprometido. Bueno, pero hasta donde yo tengo entendido ya están reactivándose. A lo mejor eso fue lo que justificó el retraso de las obras, pero ya se están reactivando. De hecho, ya el gobierno del Estado está trabajando en varias partes de la ciudad. Una de ellas es la calle Álamos, en la colonia Jacaranda, que habían dejado pendiente y ya están trabajando, van bastante bien. Yo desde mi punto de vista eso más bien fue lo que obedeció tal vez a un retraso, ¿no? El programa de obras. Seguramente, pero no que se vayan a cancelar las obras. Seguramente reorganizó su programa de pagos a ciertos proveedores o a ciertos servicios, y entonces va a canalizar eso al pavimento, ¿no? Así es. Muy bien, Gerardo Berlanga Gótez, director de Obras Públicas de Torreón, nuestro agradecimiento por tu participación aquí. Muchas gracias. Buenos días.